Bueno, y vamos ya, sin dejar pasar ni un minuto, a una de esas voces que nos ayudan a mirar el mundo desde dentro, desde donde se toman las decisiones delicadas, donde hay información sensible. Hablamos los próximos minutos con Jorge Dezcayar, quien fuera, entre otras muchas cosas, director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, ya sabe, por entendernos, el equivalente español a la CIA o al MI6 o al Mossad. Y con él vamos a entender cómo funcionan los servicios secretos, cómo se relacionan entre sí las agencias de inteligencia de los distintos países y hasta qué punto diplomacia e información se entrelazan. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Jorge, lo sabemos, te he presentado así, has dirigido el Centro Nacional de Inteligencia, una institución discreta pero decisiva para la seguridad del Estado. Para empezar, por si algún oyente está algo perdido, ¿cómo defines desde tu experiencia qué es un servicio de inteligencia? Un servicio de inteligencia es un grupo de personas que trabajan para la seguridad del Estado y defensa de los intereses del Estado y seguridad de los españoles. Eso es un servicio de inteligencia y eso es completamente nuestro, ¿no? Defensa de los intereses del Estado y de los españoles. Nos interesa especialmente aquí. Sí, totalmente. Eso es imposible. Nos interesa especialmente saber los servicios de inteligencia, en tu opinión, qué papel juegan en este contexto geopolítico contemporáneo. Siempre han sido fundamentales, pero en la geopolítica que tenemos ahora, más multipolar, más fragmentada, ¿qué papel juegan? Bueno, están jugando un papel muy importante. Estáis viendo como, por ejemplo, para llegar al acuerdo de ayer, ¿no?, que se firmó en Sharm el-Sheikh, en Egipto, pues eran los servicios de inteligencia los que se reunían de Egipto, de Qatar, de Israel, de Turquía también, para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Luego el trabajo que ellos hacían, luego pues era completado ciertamente por los diplomáticos, por los enviados de Donald Trump, que no son diplomáticos, pero el trabajo de base estaba hecho por los servicios de inteligencia. Mire, cuando dos países no se hablan, no se entienden, no están incluso en situaciones de enorme tensión, normalmente la relación entre servicios se mantiene. Siempre hay una puerta abierta, hay un vínculo de comunicación que permite que se siga hablando incluso en las situaciones más difíciles, ¿no? Esa es otra tarea que hacen los servicios de inteligencia. Claro, precisamente esto iba a preguntar, esa, por ejemplo, patente mala relación ahora mismo entre España e Israel, tenga razón quien tenga, me da igual, no entro en eso, iba a preguntar, ¿influye la calidad de la relación institucional, diplomática, gubernamental entre los dos países con el nivel de cooperación de los servicios de inteligencia? Nos has dicho que no. ¿Son mundos separados? ¿Tienen dinámica propia, Jorge? Tienen dinámica bastante propia. Tienen dinámica bastante propia. Yo no puedo decir en este momento cuál es la situación porque estoy apartado, ¿verdad?, de las responsabilidades directas y activas, pero le puedo decir que en otras ocasiones, en momentos de crisis, en relaciones bilaterales con algún país, en la época que yo viví, las relaciones entre los servicios se mantenían muy fluidas, muy abiertas y ayudaban mucho a superar malentendidos que a lo mejor se producían en el contacto, en la relación política, ¿no?, incluso cuando esta no existía. Eso me lleva a otra pregunta lógica, independientemente de los niveles políticos gubernamentales. ¿Cómo son las relaciones entre servicios de inteligencia? ¿Los aliados son más amigos? ¿No eres amigo de nadie porque todo el mundo al final es un espía? ¿Predomina una cierta desconfianza estructural? No hay más que ver los Wikileaks y cómo espiaba a Estados Unidos, por ejemplo, a la canciller Merkel. Sí, realmente aquí es difícil hablar de amigos, ¿verdad? Lo que hay son intereses que pueden ser compartidos en algunos momentos, pero es cierto que, hombre, las relaciones son mucho más fluidas con aquellos que comparten tus propios valores, ¿no?, y tu sistema. Yo tenía unas relaciones en mi época pues mucho más fluidas con los países europeos, incluso con Estados Unidos, por supuesto también, que con otros países, ¿no? Los like-minded, no cabe duda de que eso ayuda. Dicho esto, aquí el que puede, ¿no? Aquí no hay amigos y enemigos, aquí hay el que puede. Y el que puede, pues a veces te hace cosas que dices, hombre, esto a un aliado no deberías hacérselo, ¿verdad? Pero yo creo que está en el ADN de los servicios, aprovechar las oportunidades cuando se producen y luego, pues, si te he visto no me acuerdo. Jorge, durante su mandato como director del CNI, España vivió uno de los episodios diplomáticos más delicados de las últimas décadas, en este caso con expresión militar, incluso la crisis de Perejil. Sin entrar en detalles, ¿cómo se vivió desde dentro aquel momento? ¿Cómo se gestionó desde el punto de vista de la inteligencia? ¿Tuvo un papel la inteligencia?
Sí, claro que jugó un papel. Vamos a ver, yo aquella mañana cuando tuve la primera noticia, ¿verdad? Que nos llegó por la Guardia Civil, una lancha de la Guardia Civil que vi una bandera, ¿verdad? En un islote donde esa bandera no debería estar. Yo lo primero que hice fue llamar a mi colega, Ahmed El-Harshi, un general marroquí con el que tenía muy buena relación, un señor encantador. Y le dije, oye, ¿qué estáis haciendo esta mañana? ¿Qué pasa con eso? Y dice, no, eso no tenía conocimiento. Deben ser unos chicos que han ido allí a bañarse y han hecho. Digo, pues mira, que se siga bañando, que se tome una tortilla de patatas, pero que quiten la bandera. Bueno, él no estaba al corriente. Y eso fue lo primero que nos extrañó, porque luego pudimos constatar los servicios que no estaban al corriente las Fuerzas Armadas y que no estaba tampoco al corriente el gobierno, ¿no? Esto había sido una decisión tomada por el rey, un círculo íntimo de personas que estaban, es decir, allí no hubo acciones, no hubo transmisión de órdenes, no hubo nada. Pero el CNI, su labor inicial fue, uno, detectar que aquello no era una operación militar que tuviera las Fuerzas Armadas o el gobierno de Marruecos detrás, que eso es muy importante, sino que era una cosa pues organizada de una forma muy amateur, diría yo, ¿verdad? Por un grupo de personas que rodeaban a un monarca que en aquel momento, por las razones que fueran, y sabemos cuáles fueron las razones, pero en fin, decidieron que había que darle pues una señal de atención a España, ¿no? También sabíamos que había algún servicio de algún otro país que estaba diciendo a los marroquíes, ya veréis, estos tíos no tienen nervio, no tienen capacidad de respuesta. Bueno, esa información que podemos transmitir, que pudimos nosotros transmitir al presidente del gobierno, le ayudó a tomar las decisiones que tenía que tomar, ciertamente. Precisamente, Jorge, quería preguntar, esos momentos, esos días, esas horas de máxima tensión, ¿hubo contacto con agencias de inteligencia? Obviamente, supongo, con Estados Unidos, que es un poco el que nos sobrevuela, ¿no? Como líder en la OTAN, etcétera, pero también con Francia, ¿no? Que tanto papel ha tenido históricamente en torno a Marruecos. ¿Qué papel jugaron? ¿Qué le transmitieron? Bueno, yo creo que ahí nosotros la relación con Estados Unidos la llevó esencialmente, en este caso concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, más que los servicios. Sí, teníamos un contacto con la CIA, que tenemos habitualmente, ¿verdad? O con la NSA, que son contactos siempre estrechos, sí. Pero la relación la llevaron entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado. Nosotros lo que sabíamos es que, y porque el presidente Aznar lo contó el otro día en un documental que se ha hecho recientemente sobre perejil, ¿no? Sí. Nosotros lo que sabíamos es que los franceses estaban, en fin, un poco raro ahí, ¿no? Un poco raro en el sentido de yo creo que somos el primer socio comercial de Marruecos. Francia considera Marruecos, ¿verdad?, como el terrain de chasse gardée, que dicen ellos, ¿no?, su terreno de caza particular. Y también lo consideran con Argelia, ¿no?, a pesar de las difíciles relaciones que tienen como consecuencia de la durísima guerra de liberación argelina. Pero, y yo creo que ahí, bueno, Marruecos se equivocó, ¿no? Hizo una prueba diciendo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es verdad de que los españoles no tienen nervio y no van. Y yo creo que en aquel caso se hizo lo que se tenía que hacer, porque si no, y esa era otra información que yo le daba al gobierno, si no, Marruecos se iba a equivocar más gravemente poco tiempo después, si no reaccionábamos, quiero decir, ¿no? Claro. Se iba a equivocar más gravemente y la situación sería mucho más difícil de manejar, ¿no? Yo recuerdo una llamada del Jalili, se llamaba el general Jalili, el director del Servicio de Inteligencia Exterior argelino, que me llamó un poco después de Perejil y me dijo, lo que habéis hecho es muy importante. Dice, porque aquí pensábamos que había únicamente dos países con capacidad y con voluntad de intervenir militarmente en el estrecho, o tres, que eran el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Ahora tenemos que meter en la ecuación también a España, que ha demostrado capacidad de hacerlo, ¿no? Y esto es un dato geopolítico y estratégico muy importante para nosotros. Bueno, yo creo que eso es el valor de Perejil, no el valor de la roca aislada que no valía para nada y que no tenía ningún interés, sino el evitar un problema mayor a corto plazo y luego mandar una señal al mundo y decir, oígame, aquí hay una potencia de tipo intermedio, no es una gran potencia, pero en nuestra zona próxima, pues sí somos capaces de actuar y hay que contar con nosotros, ¿no? Ese fue el mensaje. Nos sirvió también para tener clara la fiabilidad de los aliados de España y
cómo se gestionaban todo este tipo de crisis? Porque igual nos aclaró cosas. Sí, nos aclaró cosas, ¿no? Efectivamente, claro que sí, ahí los americanos se portaron bien, nos ayudaron. Hicieron no de mediadores, sino de correveidiles, más bien, ¿no? Ellos no llegaron con un proyecto de solución, sino que iban, y como en aquel momento no había contacto oficial entre España y Marruecos, pues iban y decían los países, los marroquíes contestan lo otro, y cuando entre unos y otros llegamos a un entendimiento, pues ellos lo respaldaron, ¿no? Eso fue un trabajo muy importante y se lo tenemos que agradecer. Pero en esto también los servicios por debajo funcionaban, ¿no? Nosotros podíamos decir a nuestros negociadores o a los que al Ministerio de nuestros Asuntos Exteriores, pues hasta dónde nos parecía que los marroquíes podían aceptar, hasta dónde nuestros contactos con ellos nos decían que eran sus líneas rojas, en fin. Ese es el trabajo en la sombra que hacen los servicios y que hicieron en aquel caso también con mucha eficacia, debo decir. Hablaba antes de esa reflexión del interlocutor marroquí sobre la disposición de España que se demostró a actuar en la zona. El hecho es que España tiene una posición geográfica singular entre Europa, África, el Atlántico. ¿Eso convierte de alguna manera al CNI en un actor relevante dentro de las redes internacionales de inteligencia? Porque al final está en un punto complicado. Vamos a ver, mire, España es la cuarta economía de la eurozona. Es un país que tiene un papel y que podría jugar, y ha jugado en el pasado, un papel quizá más relevante que el que juega la autoridad en los foros europeos, me refiero, ¿no? Pero efectivamente el CNI dentro de Europa, le puedo decir, y esto no es ponernos medallas ni presumir ni nada, pero es un servicio de los más importantes que hay en Europa, te quiero decir, no pretendo compararme con algunos con más tradición, con más medios y mucho más personal, como es el MI6 o el MI5, que nosotros combinamos ambos, además con menos personal y con menos medios, pero estamos perfectamente al nivel de lo que puedan ser los servicios alemanes, franceses, italianos, y somos respetados, ya no creo que lo somos. Eso, además, sucede porque tenemos detrás un país que, como digo, es la cuarta economía de la eurozona, con una capacidad de influencia en los foros europeos, que también es grande. Hombre, nuestras relaciones principales y mejores son con nuestros socios europeos, que duda cabe, pero nosotros hemos priorizado también siempre mucho desde el CNI las relaciones con los países que están en el ámbito mediterráneo. Y realmente pues estamos orgullosos y a veces tenemos en esa zona unas relaciones que otros países nos piden ayuda y colaboración para ayudarles porque ellos no las tienen, ¿no? Jorge, para que al espectador le quede claro, el nivel de la inteligencia española es bueno. El nivel de la inteligencia española es muy bueno, no es que sea bueno, es que es muy bueno. Y eso no es ningún faro, eso es verdad y está aceptado. Y si va usted y le pregunta al director de la DGSE francesa o al director del MI5 o del MI6 en este caso mejor, o al de la CIA, pregúnteles, quiero decir, tenemos una colaboración buena, intercambiamos mucho trabajo y además, pues en el fondo, los que tenemos los mismos valores y defendemos los mismos principios, acabamos teniendo enemigos, ¿no? Claro. Pero esos enemigos también son los mismos en ocasiones, ¿verdad?, con otros países. Es decir, Marruecos es un país comprometido con la lucha con el terrorismo, por ejemplo. Claro. Claramente, ¿no? O Israel lo es, o lo puede ser Turquía, lo puede, en fin. Los servicios secretos actúan en la sombra, pero es evidente que su información, su labor, influye en decisiones que terminan tocando los gobiernos, que terminan tomando los gobiernos. Pero, Jorge, ¿hasta qué punto influyen los servicios de inteligencia? Bueno, los servicios de inteligencia no tienen por qué influir en las decisiones que toma el gobierno. Las decisiones que toma el gobierno las toma en función de sus propios intereses, de los intereses de España, tal como los percibe el gobierno. Lo que tiene que hacer el CNI es ser capaz de suministrar al gobierno en cada momento una información contrastada de lo que ocurre. Aquí el problema no es encontrar información, el problema es verificar que esa información es la correcta. Vivimos en un mundo que está saturado de información, ¿verdad? La labor de los servicios es obtener esa información, completarla por medios que no están al alcance de los ciudadanos normales y luego, una vez completada, contrastada y verificada, someterla a la presidencia del gobierno para que la presidencia del gobierno tome las decisiones que le parezca oportuno, pero lo haga sobre una base sólida que es la que nosotros le hemos proporcionado.
Obviamente es un ámbito que a mí se me escapa, lógicamente. Yo me planteo que tiene que ser difícil mantener ese equilibrio por parte de un director de una agencia, como era el caso, entre ofrecer la inteligencia técnica cruda, sin filtros, lo que dicen los agentes, los informes, y la presión o el deseo de quien está en la cúspide de un gobierno de escuchar algo que quieres, de escuchar un mensaje concreto. No sé si eso es complejo de manejar. Eso es evidente, pero yo creo que la mayor lealtad es decirle a tu jefe lo que piensas y no lo que él quiere oír, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo Saddam Hussein fue que no se creía que los americanos iban a echar de Kuwait, por ejemplo. Estoy hablando del 91, ¿verdad? Otra vez repitió el error en el año 2003, porque rodeado de gente que le tenía miedo y que solo le decía lo que no. Es verdad, yo en el caso concreto mío, a Aznar no le gustaba cuando yo decía, y lo dije en público un par de veces, que no veía armas de destrucción masiva. No que no pensara que a lo mejor Saddam las quería tener, pero que no nuestros servicios, que son buenos, nosotros tenemos nuestros satélites, tenemos nuestra gente sobre el terreno, tenemos nuestros colaboradores, tenemos nuestros... que yo no podía constatar que aquello existía. Y yo sé que aquello no le gustaba y en algún momento dijo, bueno, yo tengo otras fuentes de información, y aquello pues me dolió, pero bueno, es verdad, también tengo que reconocer que el presidente del gobierno tiene otras fuentes de información que no son únicamente las que le dan los servicios. Dicho esto, continúa al final lo que tenía que hacer. Yo creo que el servicio de inteligencia debe tener necesariamente es un servicio de Estado, no y debe tener servicio de Estado. Para ofrecer puesto que era embajador en Marruecos, yo solo le dije, presidente, viendo esto como un servicio de Estado con lealtad al gobierno, pero completamente independiente y al margen de la lucha política interna. Necesito que me garantices que no. Y él me lo garantizó. Bueno, y hasta el final, cuando todo el mundo perdió los papeles, como consecuencia de la tragedia del 11 de marzo, hasta el final lo cumplió, ¿no? No sé si la diferencia esto. Sí. Un servicio de inteligencia y un servicio de secreto al servicio, ¿verdad?, del gobierno de turno, que es lo que hay en muchos países del mundo, que utilizan el servicio de inteligencia para sus objetivos de política interna. Bueno, eso está completamente fuera de límites en el caso del Centro Nacional de Inteligencia y de otros servicios europeos serios. No, iba a decir anecdóticamente que al final Colin Powell fue a Naciones Unidas para reconocer que se habían inventado, no sé si sería esa la fuente del señor Aznar, Colin Powell, máximo responsable militar en su momento, pero al final reconocieron que se habían inventado las armas de destrucción masiva. Y pidió perdón, efectivamente, pero en esa sesión del Consejo de Seguridad a la que usted se refiere, recordará que estaba impasible George Tenet, que era presidente o director de la CIA en aquel momento, con el que yo tuve relación, y que estaba impertérrito porque le había presentado probablemente lo que al gobierno de Bush, lo que el gobierno de Bush le pedía. Bueno, yo no hice eso. El CNI en mi época, desde luego, no hizo eso. Lo mencionaba antes, Jorge, en un mundo donde la desinformación, las campañas de influencia extranjera son cada vez más sofisticadas, ¿también ahí puede intervenir con eficacia un servicio de inteligencia como el CNI para proteger la democracia, la soberanía nacional? Sigue siendo su papel, porque esa guerra híbrida es un poco difusa, no sabemos quién la ataja. Sí, efectivamente, la guerra híbrida es la que estamos sufriendo y la que la hemos sufrido, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Parece que hubo interferencias, parece que está demostrado, o por lo menos lo ha dicho el CNI en algún momento, yo ya estoy fuera de juego, pero lo he oído decir, ¿no? Interferencias en las elecciones de Estados Unidos o en las elecciones británicas o en las campañas de edad contra el fracking en Alemania hace unos años, en fin. La guerra híbrida forma parte del paisaje actual. Hombre, yo sí de algo estoy orgulloso de algunas cosas de mi paso del CNI, ¿no? Porque aquello es un grupo de gente espléndida. Realmente tengo una admiración enorme por aquellos hombres y mujeres que están allí, que no tienen fines de semana, que no tienen, en fin, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, en el anonimato, porque otros se ponen medallas, ¿verdad? Pero en este momento, por ejemplo, si estoy orgulloso de la creación en mi época del Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional, porque sí, yo lo vi venir, es verdad, eso lo vimos venir, yo y la gente que estábamos allí, mi equipo de dirección. Y lo creamos, el presidente Aznar se convenció, nos dio el dinero necesario, es muy caro, porque eso desde entonces cada vez cuesta más, porque
bueno, la dialéctica de la lanza y el escudo es la historia de la humanidad, pero cada vez los ataques son más sofisticados y cada vez el escudo tiene que ser más sofisticado y ser capaz de responder en tiempo real, ¿no? Y eso exige inversiones en máquinas complicadas y cada vez más caras y más. Bueno, pues el Centro Criptológico Nacional no cabe duda de que es un elemento esencial en la protección de las infraestructuras críticas españolas y en la protección también incluso de nuestras redes de todo tipo, ¿no? De todo tipo, bancarias, de inteligencia, de defensa, de la bolsa, en fin, de lo que sea, ¿no? Claro que sí que el Centro Criptológico Nacional, como parte que es del Centro Nacional de Inteligencia, juega un papel importante en la lucha contra la guerra de calidad. Y además nos sirve como herramienta de alta tecnología y de alta especialización a no matar moscas a cañonazos. Me estoy acordando, no sé si está al tanto, de ese chat control que se quiere aprobar en Europa, que algunos países están en contra, otros a favor, y que se supone que es para proteger, pero en cualquier caso el control excesivo o la censura pueden acabar siendo un elemento que llega a nuestra sociedad cuando hay herramientas súper especializadas como ese centro criptológico que pueden a lo mejor protegernos sin, lo que digo, sin matarnos. Está tocando usted un tema muy sensible en este momento, que es el de la cooperación entre servicios, hasta dónde puede llegar, porque eso es muy delicado, ¿no? Y sin embargo es necesario. Si yo me defiendo de los terroristas fuera de mis fronteras, dentro de mis fronteras llegaré tarde. Tengo que defenderme también fuera de mis fronteras para evitar que lleguen, ¿no? Pero es la colaboración entre servicios y Europa. Ahí hay un núcleo de colaboración, pero ahí tenemos trabajo que hacer y ahí eso hay que reconocerlo. Porque si hay algo que los servicios protegen son sus fuentes, ¿no? Y entonces una colaboración con un servicio extranjero solo se puede hacer sobre la base de una enorme confianza en ese servicio. Uno no hace operaciones con cualquier servicio, hace operaciones solo con aquellos con los que se entienden muy bien, con los que tienen una relación muy buena y donde dice, bueno, si yo te revelo algo, estoy seguro de que eso no va a salir de ahí, ¿no? Por eso sí que se tiene la información reservada también. Asegurar que efectivamente esa información no llega donde no llega y no se difunde de forma que no deba difundirse. Porque si eso sucede, lo que sufre es el propio centro recibe de otros servicios y en consecuencia su eficacia en la lucha antiterrorista. Sabemos que es delicado esa evolución, sabemos que es delicada, pero en un momento en el que se habla de una cierta irrelevancia de Europa en lo internacional, a lo mejor, si no es fácil que cada servicio aporte lo suyo sin ningún tipo de límite, ¿se ha planteado alguna vez, Jorge, que haya un CNI, un MI6 de la Unión Europea? No lo sé. Bueno, cuando era Solana alto representante de la Unión Europea, intentó crear una célula, o creó una célula, en la que España participaba, que solo éramos 4 o 5 países, todo esto es una cosa que ya es historia pasada y se puede contar, donde empezó aquello a funcionar como una célula, pero claro, ampliar aquello a 27 realmente no era posible en ese momento, ¿no? Yo creo que Europa todavía tiene que recorrer un camino en su necesaria integración, porque de verdad dejaremos de jugar un papel en la historia del mundo y perderemos el nivel de vida que tenemos. Es decir, Europa o se integra o desaparece, pero en esa integración los servicios acompañarán, pero quizá vayan un poco de que los demás. Será más fácil tener una política de migración común o tener una política de energía común antes de tener una comunidad integrada de servicios de inteligencia, ¿no? Para eso hará falta más tiempo. Para terminar, Jorge, quiero una pregunta casi personal en 3 derivas. Opinión, ¿qué tiene que tener un buen director de inteligencia, en su opinión? Más sangre fría, más intuición política, ¿qué tiene que tener? Y luego, ¿cómo se lleva el peso de manejar información que nadie más puede conocer fuera de ese círculo? Bueno, pues yo creo que el director de servicio de inteligencia tiene que tener dos características esenciales, ¿no? Ser independiente, y muy importante, ser independiente, no estar ni con un partido, ni con otro, ni jugar a uno, ni jugar a otro, eso es esencial, y tener sentido de Estado. Yo creo que si tiene esas dos cosas y luego se sabe rodear de un equipo de gente competente como la que hay en el centro, buscar los mejores, y allí hay muchos buenos, le irá bien, ¿no? Esas son las cualidades que yo le exigiría: independencia, sentido de Estado y luego rodearte de gente mejor que tú.
Ujú. Y es muy complicado soportar ese peso de lo secreto, de no poder compartir, Sí, de tener sí. un acceso a algo muy relevante. Vamos a ver, hay cosas que no se pueden contar. Y no se pueden contar también para proteger al que la desconoce. Quiero decir, el director del centro tiene que tomar decisiones en ocasiones que no puede contarle a nadie. Y luego hay decisiones o hay cosas de las que se entera que tampoco va a contar nunca a nadie, ¿no? Porque tampoco se trata de perjudicar o de estropear imágenes o reputaciones pero en fin, que te enteras tú y dices, pues vaya, este que está ahí, si la gente supiera, pero no sé si es tu trabajo tampoco, ¿no? Yo creo que hay mucha información. Cuando yo salí del centro, recuerdo que me pasé como 3 meses, debió ser una cosa así, ¿no? Que no quería ver un telediario, no quería ver un periódico, tenía un exceso de información. Y cuando algún tema que yo conocía lo veía reflejado en las tertulias de los pontífices que opinan de todo y que a veces tenía dificultad en reconocerlo. Quiero decir que estuvo un tiempo, había una saturación brutal de información y no quería seguir aumentando aquello, ¿no? Bueno, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo muy duro. Yo estoy alegre, me alegra haberlo hecho, estoy satisfecho. Creo que pude servir a mi país en una posición importante, delicada, sensible. Agradezco a quienes me ofrecieron esa posibilidad, pero, pero no repetiría en este momento. Pues con esa reflexión final nos vamos a quedar. Jorge Callares, director del CNI, ha sido un verdadero placer hablar estos minutos. Le mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hemos llegado hasta el final del programa en este punto. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Hasta mañana.